a estas actividades. Bueno, buenas noches. Como ya se ha anunciado, me corresponde la clase en esta noche. Eh, y bueno, vamos a iniciar. Hoy voy a intentar hacer algo un poquito distinto en una parte, ¿no? En una parte de la clase. Vamos a ver qué tal sale. Voy a compartir pantalla. A compartir sería esta. Ahí está, perfecto. Allí. Bien. Para esta noche entonces tenemos este tema, el segundo de esta serie de estudios y cuyo título es Un salto de las tinieblas a la luz. Para mí fue un poquito desafiante porque a veces son pasajes que ya son conocidos por muchos y en este caso estamos en presencia de hermanos que tienen mucho conocimiento, mucha trayectoria. Entonces, como tratar algo nuevo acá es un desafío, pero vamos a ver qué podemos hacer. Bien. Este, Déjame colocar por acá el tiempo para ir midiéndolo. Bien, entonces, un salto de las tinieblas a la luz, los pasajes que han sido seleccionados para esta noche es Colosenses 1, versículos del 9 al 14 y Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Primero, bueno, como siempre, como ya es costumbre, vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada. La unidad en la que estamos en este mes de marzo es la instrucción, perdón, introducción, quise decir allí, la Ujú. introducción a la soteriología bíblica. Hay un errorcito. Nos enseñaba el pastor la semana pasada, bueno, que la soteriología bíblica es la rama de la teología que estudia la doctrina de la salvación. Y el término proviene del griego sotería, que significa liberación, perseveración, rescate, redención, sanidad. Y también en el hebreo existe el término, en este caso es Yeshua, y significa exactamente lo mismo. Es un tema de traducción de idioma. Allí tenemos como referencia ese versículo 21 del capítulo 1 de Mateo, donde dice, llamará su nombre. Allí en el original sería Yeshua. Y el pastor nos comentaba, entre varios temas que se tocaron, que habían dentro de la soteriología bíblica tres ideas fundamentales. Uno, la justificación, que quiere decir el pecador arrepentido es declarado justo y libre de la condenación. Allí teníamos como referencia Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 10. Una segunda idea era la liberación transitoria, esto es respecto del poder del pecado. El creyente es salvo si mantiene su comunión con Dios. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y una tercera idea era liberación eterna. El creyente es glorificado y libre de toda condenación. Hebreos 9, 28 y 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Entonces, es como una especie de proceso, ¿no? La justificación viene a ser es como este primer capítulo en el cual el creyente pues decide rendir su voluntad a la voluntad de Dios a través de creer en Jesucristo y en ese momento es justificado, es declarado justo por haber creído en el nombre de Cristo. Entonces hay como una primera etapa
de salvación. Pero también está esa liberación transitoria que se va dando en el andar de ese nuevo creyente en la medida que se mantenga en comunión con Dios. Y por último, esta liberación eterna, que es la que se dará en el momento en que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y dice la palabra que tendremos cuerpos glorificados. Entonces, eso nos daba esta idea, tres aspectos de pasado, presente y futuro. Y también allí teníamos esta porción de Romanos capítulo 6 versículos 20 al 22 en donde cada uno de esos versículos daba esa idea de pasado, presente, futuro. Voy a leerlo un momentito. Romanos 6 capítulo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pasado. 21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y entonces ahí habla de un sentido presente, que ahora se avergüenzan, digamos. Y el versículo 22 más, ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y ahí está el aspecto futuro. Entonces un poquito el resumen de lo que hablábamos la semana pasada, lo que aprendíamos de parte del pastor la semana pasada. Y bueno, entonces vamos a entrar en materia de lo de esta noche. El objetivo es, uno, introducir la temática de la salvación, enfatizando el paso de las tinieblas a la luz de Cristo. Ese es el tema para esta noche. Los pasajes bíblicos, como ya se indicaron, Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 14. Dice esta porción, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y también vamos a tener primera de Pedro, capítulo 2 versículos del 1 al 5 y luego del 9 al 10. El pasaje realmente era del 1 al 10, pero es que por temas de tiempo consideré mejor centrarme en algunos versículos en particular. Dice esta porción, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esos son los dos pasajes que vamos a estar viendo. Como les dije, por temas de tiempo, vamos a estar viendo algunos versículos de esos pasajes. Bueno, en primer lugar, la condición del hombre antes de Cristo. Vamos a estar
revisando un poco esta situación, esta condición. Y para eso entonces vamos a revisar el pasaje a los Colosenses, pero los versículos del 12 al 14. Allí dice entonces, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Recordemos siempre que estamos en el contexto de este paso de tinieblas a luz. Allí, bueno, podríamos iniciar revisando o viendo cómo el apóstol Pablo inicia este versículo 12 diciendo, con gozo dando gracias al Padre. Y ese gozo es el énfasis que siempre da el apóstol Pablo en sus cartas respecto a la maravillosa realidad que es para un creyente el hecho de ser salvo. Entonces, siempre Pablo enfatiza esa gratitud y que la hacía parte de su vida porque él se reconocía a sí mismo como no merecedor y muchas veces, bueno, el pastor el domingo ayer mencionaba algo de eso en la predicación cuando decía que el apóstol Pablo, con toda la trayectoria que había avanzado, que los títulos que podía haber tenido, en el momento en que recibe la revelación del Evangelio, llega a considerar todo eso basura, o sea, no tenía ningún tipo de valor comparándolo con el hecho de ser salvo, de disfrutar del beneficio, del privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. Entonces inicia esta pequeña porción de la misma manera, indicando o instando a los colosenses a, a que den gracias al Padre con gozo por esta razón, ¿no? Entonces, sigue diciendo que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Y eso que nos hizo aptos tiene que ver con que nos capacitó, nos hizo tener la aptitud con P, así como está allí la palabra, ¿no? Nos califica, Dios nos califica para recibir esa herencia celestial. Por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo, Él nos da ese privilegio, ¿no? De participar de la herencia de los santos en luz. Y bueno, vamos a avanzar aquí un poquitito. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esa palabra tinieblas, pues en la Biblia, en el contexto bíblico, siempre está relacionado con ignorancia espiritual, con pecado, con esclavitud, con separación de Dios. Siempre está relacionado de esa forma. Eh, no es solo una ausencia de luz, sino una condición real de opresión y engaño. Entonces siempre está allí como inmiscuido esa situación de incertidumbre. Es como que si yo en este momento apago acá la cámara, bueno, ahí la pantalla del computador me refleja igual la cara, pero es esa falta de orientación que hay, ¿no? Y es lo que significa esta expresión tiniebla. Siempre está asociado a estos términos, ignorancia espiritual, pecado, esclavitud, separación de Dios. Y entonces el apóstol nos está diciendo aquí que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y esta frase ya, potestad de las tinieblas, indica que el hombre sin Cristo está bajo la autoridad del reino de Satanás. Es un esclavo del pecado. Y tengo esa cita de Juan 8:34. Voy a buscarlo por acá también.
Juan 8:34 dice, estos son palabras del Señor Jesús. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces no se trata solo de que hagan el mal, sino que son incapaces de salir de esa condición sin la intervención de Dios, porque sencillamente no hay un convencimiento. Esas tinieblas también abarcan el hecho de esa falta de comprensión, esa falta de entender nuestra condición de pecado. Este, y es lo que en definitiva hace que necesitemos al Señor, o sea, necesitemos la guía del Espíritu Santo para darnos esa convicción de pecado y poder sacarnos de allí. ¿Cómo afecta el pecado al hombre? Bueno, ya lo hemos mencionado un poco, esclavitud. El pecado nos controla. Allí tenemos esa cita, Romanos 6, versículos 16 al 17. También hay engaño, Satanás ciega a los incrédulos. No hay, como les comentaba, es como este velo, no hay, es como estar en un cuarto totalmente a oscuras, y quizás el cuarto puede tener la puerta sin ningún tipo de seguro, sin ningún tipo de impedimento para yo salir, pero sencillamente no estoy en la capacidad de ver esa puerta. Entonces es ese engaño. La persona que no conoce a Cristo, vive una vida, digamos, bajo sus propios términos, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de control, o de sujeción a nada. Entonces eso es parte de lo que es esta condición de tinieblas en la que se encuentra esta persona. Y también, bueno, muerte espiritual, se pierde la relación con Dios. Es esta condición en la que todos estamos por el hecho de nacer físicamente en este mundo. Entonces aquí vamos empezando a ver esta condición de tinieblas de la cual estamos tratando de hacer énfasis en esta noche. Seguimos entonces, allí vamos a leer un poco Efesios capítulo 2. Allí el pasaje es desde el versículo 1 hasta el 7, pero solamente estoy colocando allí el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, de acá se desprende que el hombre sin Dios, primero está muerto espiritualmente, no tiene la capacidad de buscar a Dios por sí mismo. Sigue la corriente del mundo. Es como un cadáver, cuando está en las aguas, que las aguas son las que definen cuál es el destino que tiene ese cadáver, pero no hay nada de vida en ese cadáver. Entonces es esto, no es una condición de muerte espiritual en la cual parte de esa consecuencia es que sigue la corriente del mundo. Es una persona que por no haber tenido ese encuentro con el Señor, es influenciado por un sistema que es contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y también en tercer lugar es dominado por Satanás. También allí ese versículo 2 de Efesios 2. El príncipe de la potestad del aire gobierna sobre los que viven en pecado. Gobierna sobre los que viven en pecado. Este, Así que bueno, eso es parte también, otro aspecto, otra arista de lo que es esta condición de tinieblas en las que se encuentra una persona antes de conocer
a Cristo. Allí también está Hechos capítulo 26 versículo 18, que es esta porción en la cual Pablo está narrando, está, digamos, testificando de su propia experiencia de conversión, ese encuentro que tuvo con el Señor. Este, y cuando ya está recibiendo esas instrucciones por parte del Señor respecto al trabajo que debía hacer. Y entonces allí le dice, para que abras sus ojos, o sea, son como la instrucción de parte de Dios directamente a Pablo para que sepa lo que va a tener que hacer a partir de este momento, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces es parte del trabajo que se le encomendó al apóstol Pablo. Sin Cristo, el ser humano está ciego espiritualmente. Según a los Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Hay una ceguera espiritual, no hay capacidad de entender, de discernir los asuntos espirituales. Necesitamos ser despertados y trasladados a la luz de Cristo. Y ese despertar y ese ser trasladados a la luz de Cristo, que es la conversión como tal, nos demanda que debe ser un cambio de reino, un cambio de autoridad. Yo no sé si alguno lo había visto así hasta este momento, pero de eso se trata, ¿no? La persona entiende que, bueno, voy a tener un cambio de vida, de costumbres, de cómo hacer las cosas, pero se queda corto si solamente es como una motivación personal. Ah, no, bueno, ahora soy cristiano, entonces no voy a hacer esto o no voy a hacer aquello o, alguna de estas cosas, pero va más allá, se trata de un cambio de reino, o sea, ahora no es Satanás, el mundo, quien me gobierna, sino que debo entender y reconocer a otro rey en mi vida y debo permitir que ese rey reine realmente en mi vida, en mis acciones, en mis pensamientos, en todo lo que yo soy como persona. Entonces se trata de ese cambio de reino, ese cambio de autoridad. Había antes una autoridad, había alguien gobernando, pero ahora es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que empieza a gobernar y así debemos reconocerlo. Eh, bueno, ahora entonces hacemos el salto a la luz y entonces vamos a ver un poco del otro pasaje que vimos, que son pasajes que están muy relacionados, ambos mencionan esta condición de tinieblas y luz, pero de la forma como quise enfocarlo en esta noche es como que hablar de la parte de tinieblas con el pasaje de Colosenses y ahora en referente a la luz, pues citar el otro pasaje de primera de Pedro. Entonces, antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2 capítulo, el versículo 1, ya lo proyectamos allí en pantalla. No teníamos esperanza, no teníamos dirección, no sabíamos en dónde estábamos ni a dónde íbamos, cuál era nuestro propósito en la vida, pero cuando Dios nos llama y respondemos en fe, Él nos traslada al reino de la luz. Ya vimos este versículo, Colosenses 1:13. Este cambio no es solo superficial, sino una transformación total de nuestra identidad y nuestro propósito. Entonces, como les decía, vamos a estar viendo estos versículos 9 y 10 de Primera de Pedro. El 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, vemos este cambio, ¿no? Esta condición del hombre sin Cristo, del hombre antes de conocer a Cristo, donde no había dirección, no había
visión, no había referencia, simplemente era hacia donde me llevara el mundo, mis deseos personales, etcétera. Y ahora, por el hecho de recibir a Cristo y el hecho de rendir nuestra voluntad al Señor, a través de este proceso de justificación que mencionábamos desde la clase pasada y que también lo recordamos hace un rato, el Señor nos posiciona en otro lugar. Y este otro lugar es un lugar de privilegio. Vosotros sois linaje escogido. Antes estábamos en tinieblas, esclavos del pecado, sin identidad ni propósito. Después somos hijos de Dios, con una nueva identidad y un llamado especial. Entonces, linaje escogido. Eso significa que ahora pertenecemos a Dios. Y allí me tomé la libertad de traer unas notas de una predicación también del pastor, de, no sé, hace algún tiempo atrás, no tengo la fecha. Allí él nos indicaba, linaje alude a la descendencia familiar, a una descendencia familiar común. Les une la misma sangre, un mismo apellido, una misma herencia. Entonces, básicamente esto de linaje nos da la idea de que pasamos a pertenecer a una familia selecta, a una familia que ha sido predestinada. Y bueno, con eso vamos a a la siguiente parte, ¿no? Porque dice linaje escogido. Esa palabra escogido también crea algo de polémica porque pareciera que hay algo allí de preferencia de parte de Dios, pero realmente no fuimos elegidos al azar, sino predestinados desde la fundación del mundo por el amor y la gracia de Dios. Y allí entonces está ese capítulo 1 de Efesios donde está este versículo que habla de que los predestinó desde la fundación del mundo, pero también dejo allí la cita de Juan capítulo 1 versículo 12 que es el que nos enseña el hecho de que es a todo aquel que cree, o sea, es un regalo que está abierto para todo aquel que crea, y el que cree, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, también tener muy en cuenta esto, ¿no? Pasamos entonces a pertenecer a una familia, a un pueblo especial, digamos, un pueblo eh, escogido, nación santa. Eso de ser nación santa significa que pertenecemos a Dios y estamos llamados a vivir de una manera diferente. Eh, esta santidad es la respuesta justa de creyentes que se saben salvos y redimidos por el sacrificio de Cristo. Entonces viene a ser como una actitud de agradecimiento, ahora sí, una actitud con C, un actuar de forma agradecida porque reconocemos ese regalo no merecido que es la salvación para nosotros y nos lleva, nos inquieta a llevar vidas que agraden al Señor, a tener esta santidad presente en nuestras vidas. Santo significa apartado para Dios. Allí está Levítico capítulo 20, versículos 26. Y en la práctica es esa separación del mundo y la disposición del alma redimida de vivir para la gloria de aquel que murió y resucitó por ella. Entonces es la misma idea, ¿no? Que estoy tratando de transmitir. Esa santidad es un llamado que tenemos en la palabra de Dios, pero para un alma eh, convertida, para un corazón arrepentido genuinamente, también viene a ser una consecuencia esta vida de santidad, una acción
consecuente con el hecho de reconocer nuestra condición pecaminosa y entender que no podemos avanzar si no es a través de, de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y seguimos entonces con el pasaje, pueblo adquirido por Dios, sigue diciendo el versículo, pueblo adquirido por Dios. Aquí, bueno, vamos a revisar un poquito el siguiente versículo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces esto, antes de Cristo estábamos lejos de Dios en esta condición de esta condición nublada, esta condición de tinieblas, de oscuridad, pero ahora pasamos a ser parte de su pueblo. La palabra adquirido implica que fuimos comprados por un precio, comprados por un precio. Primero a los Corintios capítulo 6, versículo 20. Y ese precio fue la sangre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 19. Entonces, es parte de esta condición privilegiada en la que, en el contexto de lo que estamos conversando en esta noche, identificamos como luz, ¿no? Eso que sucede en el momento en que la persona decide creer en el Señor Jesucristo y relacionándolo con lo que veíamos la semana pasada, es ese momento de la justificación, el momento en el que la persona decide creer. Pero también hemos estado viendo acá que hay un llamado a vivir de manera distinta, de manera diferente y de reflejar ese con nuestra vida, con nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestros pensamientos, ese sentir de agradecimiento que hay en nosotros y que eso en definitiva forma parte de esta santidad progresiva, de este presente que hablábamos también al principio, de esa mejora constante, digamos. Y entonces esto nos lleva a un tercer punto que es llamado a permanecer en luz. O sea, hay ese salto de oscuridad, de tinieblas que ocurre en la persona que no cree, o sea, que no ha creído, que no ha conocido el Evangelio. En el momento en el que cree ocurre este salto, pero también hay un llamado a permanecer en la luz. Y entonces allí traje esta porción, Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, allí el apóstol Pablo estaba escribiéndole a los romanos acerca del amor e instruyendo a que nos amemos unos a otros. Y dice entonces desde el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahí creo que faltó algo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces acá yo les comentaba hace un rato que hoy iba a hacer algo distinto, voy a hacer una pausa acá, y quiero intentar algo. Tengan en mente allí en sus Biblias esa porción, Romanos 13, versículos del 11 al 14. Tenemos acá 28 participantes conectados. Yo voy a hacer en este momento 4 salas de 7 personas aproximadamente y Dios permita que puedan estar allí disponibles para abrir sus micrófonos y les voy a dejar a cada grupo una preguntita para que nos tomemos 5 minutos y las discutan allí entre ustedes, abran los micrófonos, conversen y después regresamos acá a la sala
para que algún representante del equipo nos comparta lo que pensó respecto a este pasaje. Recuerden, estamos en un contexto de que estamos llamados a permanecer en luz. Romanos capítulo 13 versículos del 11 al 14. Entonces, voy a hacer en las salas, y bueno, voy a estar entrando a cada una y nos vamos a tomar, como les digo, bueno, son las 9:23. Yo creo que a las 9:30 podemos regresar. Esperemos que esto salga bien. Ahí deberían estar recibiendo una invitación en sus pantallas a las que tienen que darle a aceptar. Estamos en una espera allí de unos segunditos más hasta que se cierren definitivamente todas y todos deberían regresar acá a la sala principal. Los que están acá, ¿alguno me escucha? ¿Se oye bien? Sí, está muy bien.
Se escucha muy Sí, bien. se oye Súper, súper. perfecto. Esto se escucha. Gracias. Ah, Sacaron. ahí están regresando todos. A ver si ya no Esto no queda le más gusta porque nadie. Bien, ajá. Yo tengo algunas cositas más para decir, pero vamos a dar espacio para que el equipo uno, la sala uno, las salas estaban identificadas, ¿no? Se me pasó eso. Sí, Ah, bueno, sí, acá tengo. Sala uno, estaban Aida, Betty Madrid, Peter, Francisco, Jean, Luis y Rafael y Betty. ¿Cuál es su vocero? Betty Madrid es la secretaria. Bien, bien, hermana Betty. bueno, La pregunta recogimos, para el equipo uno era, ¿qué significa andar en luz? Según este pasaje. eh, significa, eh, bueno, según lo que conversamos todos y palabras que agarramos del capítulo, de los versículos que leímos, cuando la hermana Aida hablaba, decía que una forma de vida que refleja lo que soy. La hermana Betty dijo que era apartado, que también está esa palabra aquí en los versículos. Desechar las obras de las tinieblas. eh, y no esconder, sino andar a la luz. Y el hermano Peter nos decía que dábamos el ejemplo de las tinieblas, de por ejemplo cuando hubo el apagón, de que todos tenemos esa necesidad de la luz. Entonces nosotros debemos andar en luz. Dice también ahí los versículos, dice, vistámonos de las armas de luz. También se dijo vivir en santidad, obediencia, apartados de las prácticas de pecado. Y lo vimos reflejado en eso el día del apagón, que nosotros necesitamos andar en luz. ¿Y qué es andar en luz? Vivir, bueno, yo lo veía vivir de forma transparente, vivir una vida que refleje lo que somos, como lo decía la hermana Ida, de que no ocultemos, que seamos lo mismo, que seamos los mismos en la iglesia, los mismos en el hogar, los mismos en el trabajo, en la calle, no que yo voy a la iglesia y soy una persona y cuando salgo de ahí soy otra completamente diferente. Debemos reflejar lo que Cristo sembró en nosotros a través del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Gracias, hermana. Vamos rápidamente con el grupo 2. El grupo 2 decía, ¿cómo podemos ayudarnos mutuamente a caminar en la luz de Cristo? Por allí, ¿quién va a hablar? Yo voy a hablar. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, según la pregunta y los chiquillos que estuvimos compartiendo, dimos varias ideas por ejemplo, lo básico es amarse. Importante conocernos, relacionarnos, el desear verse, orar unos por otros, estar comunicados. Por ejemplo, el ejemplo que nos dio Jesús, no solamente juntarse, sino ir más allá. Por ejemplo, él compartió 3 años con los discípulos, entonces es necesario lograr generar cercanía, no juzgar al otro, ser una fuerza con el otro, tener una comunión con Dios para poder exhortar al otro y ser de bendición. Cada uno debería ser un apoyo para otro, partiendo de ese, por ejemplo, con lo básico que es saludarse, despedirse, porque a pesar de que somos pocos, somos como 40 o 50 personas, no todos nos conocemos ni logramos interactuar. Por lo tanto, hay unos que son más tímidos, otros son más... Entonces hay que entrar a tomar la iniciativa como para poder acercarse al otro. Eso. Muy bien. Gracias, Bernie. Tercer grupo se les pidió pensar, meditar en
cómo podemos ser vigilantes, vigilar, estar atentos, en nuestra vida diaria para permanecer en luz, viviendo en luz. Buenas noches. David está ocupadito, así que voy a decirlo yo. Bueno, ¿cómo podemos ser vigilantes en nuestra vida diaria para permanecer en la luz? El apóstol Pablo, el hermano Michel, nos decía que hablaba del día y de la noche. En el día se hacen las cosas decentes y en la noche cosas ocultas, que podríamos tener cosas malas. Em, entonces, ahí hay la palabra no habla como de una confrontación constante. Y decía que el texto dice que debemos armarnos de la luz. El versículo 14 dice, revístanse con la armadura del Señor Jesucristo. Y esa es la forma en que podemos reflejar a Cristo. El versículo 13 dice claramente, textual, dice, vivamos decentemente a la luz del día, no en orgías, borrachera, ni en inmoralidad sexual, libertinaje y todo lo que se le parezca a esto, hay que evitarlo. Entonces, la hermana Doris decía, en la práctica es, por ejemplo, en la oración constante para no caer en la tentación, leyendo la palabra, congregándonos, teniendo fe. Y todas esas cosas nos van a ayudar a permanecer en la luz. Perfecto. Gracias, Paula. Y el grupo 4 se le preguntó cuáles son algunos desafíos actuales que nos podrían alejar de vivir en la luz de Cristo. ¿Quién nos va a hablar allí del grupo 4? No llegamos a un consenso porque no alcanzamos de quién iba a Ay, hablar, perdón. pero ¿cómo se llama? Que en realidad no alcanzamos a ponernos de acuerdo porque hay algunos que señalamos que los desafíos actuales, por ejemplo, ahí en Romanos 13, del 11 al 14, decía que, bueno, que había, que no sé, ponte tú la fiesta, la envidia, las peleas, la lascivia, que son los deseos sexuales. Pero sin embargo, acá la pregunta dice cuáles son los desafíos actuales que nos pueden alejar de la luz de Cristo. Es como que se supone que una persona que ya es convertida y una persona convertida no debiese tener esos deseos, por ejemplo, no sé, pues, deseos sexuales, puede ser, pero el ideal es que no sea así. Entonces, como que el otro 50%, por ejemplo, habla acerca de la autosuficiencia al conocimiento de la palabra, porque de repente por saber algunos versículos o por tener estudios, quizás se creen autosuficientes y menoscaban quizás la enseñanza. Otros factores son, por ejemplo, ahí el hermano Mitchell decía que son las distracciones constantes, el tener mucho tiempo en otras cosas, ejemplo, redes sociales, quizá el mismo trabajo, el cansancio, como que eso hoy día son los grandes como desafíos que podemos enfrentar nosotros como cristianos. Entonces, como que no supimos muy bien allí nos faltó tiempo en realidad para ponernos de acuerdo como en la conclusión de la pregunta. No, pero estuvo súper bien y me disculpan allí, lo que pasa es que, bueno, cayeron en el grupo 4, entonces mientras daban las instrucciones se les acortó el tiempo a ustedes. Pero bueno, regresemos a la, a lo que estábamos viendo, porque me quedan ahí unas diapositivas todavía. Bueno, la idea de esto era promover la participación de todos, que pudiesen abrir los micrófonos, a veces que no participan y hacerlo un poquito más accesible, ¿no? Que de repente un grupo más pequeño, se pueda trabajar mejor. De este versículo como tal, creo que con todo lo que han aportado, nos queda bastante claro, ¿no? Cuál es la idea
estamos llamados todavía a permanecer en luz. Acá yo traje fue como unas frasecitas respecto a cada versículo, ¿no? Eh, cómo podemos avanzar en este permanecer en luz. Vigilar atentamente. Allí el versículo 11 nos habla de levantarnos del sueño. Debemos estar atentos a todo lo que está pasando, pedir discernimiento del Espíritu para hacer frente a situaciones que quizás no conocemos, o que puedan estar sucediendo, y necesitamos saber qué posición tomar como cristianos, y obviamente vigilantes en en nuestra propia actuar, en nuestra propia vida, procurar evitar, y aunque eso tiene más que ver con el último, pero evitar situaciones que sabemos que pueden llevarnos a caer. Batallar valientemente, bueno, el versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces, esa batalla que debemos tener con nuestra propia carne, con nuestros propios pensamientos, y seguir avanzando en este camino. Eh, el versículo 13 dice, andemos como es de día honestamente. Entonces eso tiene que ver con andar virtuosamente, que eso de como de día, y coincido con lo que mencionaban por allí algunos hermanos, de que efectivamente, en el día, cuando se da esa idea de día, es porque todo es visible, y allí podemos nosotros caer en ser algo que después, cuando ya no es todo visible, sino que estamos solos, podemos hacer cosas que no corresponden. Entonces, el llamado allí de atención a que meditemos en esto. Y el versículo 14, bueno, esperar en victoria, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No, como decía hace un rato, si sabemos que hay cosas en las que caemos, y si sabemos que tenemos problemas con, no sé, con la lengua, con comentarios, si tenemos problemas con nuestros ojos, si tenemos problemas con, no sé, con el dinero, tratar de evitar situaciones que sepamos que nos pueden hacer caer. Y como decía la hermana Dori, una actitud de oración constante, que es la que nos va a permitir estar atentos a esto. Entonces, ahora concluyendo, Dios nos ha rescatado de las tinieblas para que vivamos en su luz. Antes de Cristo vivíamos en tinieblas, estábamos espiritualmente muertos, esclavizados al pecado y bajo la potestad de Satanás. Dios nos trasladó a la luz. Cuando creemos en Cristo, somos transformados, justificados, y recibimos una nueva identidad como linaje escogido, real sacerdocio y pueblo santo. Nuestro llamado es permanecer en la luz. No solo hemos sido salvados, sino que Dios nos llama a andar en santidad y anunciar su luz al mundo. Y para terminar acá, un par de cositas más. Primero, Primera de Juan 1, del 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y para reflexionar, bueno, allá esto a nivel personal, cada uno, ¿estoy viviendo realmente como alguien que ha sido rescatado de las tinieblas? ¿Hay áreas en mi vida donde sigo aferrado a la oscuridad en lugar de la luz de Cristo? ¿Cómo puedo ser un reflejo de la luz de Dios en mi familia, mi iglesia, mi comunidad? ¿Sí? Eh, eso era el mensaje para esta noche, la clase para esta noche. La próxima semana, la próxima clase es el origen de la pecaminosidad humana. Así que gracias por la participación, gracias por sumarse a este invento de hoy. Ujú. Y espero que haya sido de provecho esa reunión en grupo pequeño, a pesar de que
ya nos quedan solo 10 minutos para discutirlo acá. Eso, Dios les bendiga. Grandioso, Ronnie, grandioso. 10 minutos nos quedan. Si hay alguna consulta, algún comentario, agradecer al Señor por esta clase preciosa que nos deja clarísimo, clarísimo el paso que Dios operó en nosotros desde las tinieblas a la luz. ¿Algo que añadir? Yo por aquí solo felicitarlo porque me encantó la dinámica, nos hizo pensar, nos hizo leer y gloria a Dios. Y todavía tengo taquicardia, busca la Biblia rapidito, lee. Y trata de coordinar todas las ideas, Ajá. porque todos opinan diferente. Fue Claro, muy claro, divertido gracias, gracias. y muy Gracias. Sí, nutritivo. es que la idea era esa, que hubiese algo de participación, que a veces se encienden 3 micrófonos, 4 micrófonos, y efectivamente los demás pueden estar escuchando, atentos, pero a veces como hacer esa dinámica ahí cortita hace como que nos metamos un poquito más en la discusión, en lo que se esté hablando. Perfecto. ¿Alguien más? Hola. Aló, pastor. Aníbal, buenas noches. Buenas noches, pastor. Bueno, lo que agregaría es lo que ya todos sabemos. Felicitar pues al hermano Ronnie por tan magistral enseñanza en apenas 1 hora y media, algo así. Fue de mucha bendición, de mucho provecho y como dice la hermana ahí, puso a correr a muchos aquí a pensar, a renovar la mente, pastor, como usted dijo el domingo. Y una de las formas de renovar la mente es estos estudios, escudriñar, leer la Biblia, buscar, indagar. Entonces, bueno, de mucho provecho fue este estudio, hermano Ronnie. La verdad que te felicito. Amén. Gracias, gracias, hermano. Dios le bendiga. Ahí David, no sé si Paula tiene su mano levantada. Yo por aquí. Eh, Cuéntame. bueno, sumarme, Ronnie, a las felicitaciones, gracias. Creo que es un tema, conceptos que debemos manejar para entender quiénes somos, como tú lo mencionaste, entender y conocer nuestra propia identidad, porque si somos nuevas criaturas debemos saber que lo somos y vivir como tales, porque va a ser esa nueva identidad la conciencia de esa nueva identidad lo que nos va a hacer vivir el día a día. Y lo que a mí me llamaba mucho la atención y, y me asombra es, como tú también lo dijiste, que pasar de las tinieblas a la luz no es solamente un cambio de costumbre, no son motivaciones personales, no es ya un cambio cultural, no es ya voy a ir a la iglesia porque quiero ser mejor persona. Como yo lo he escuchado, hay gente que quiere ser así. No, yo quiero ser moralmente mejor, así que voy a empezar a ir a la iglesia. Y claro, lo hacen de buena fe, pero eso no basta. Y el pastor igual siempre nos dice que no basta solo con ser un buen evangélico, sino que esto es algo profundo y es algo espiritual. Es un cambio que no nace de la persona, sino que nace y viene de Dios, viene y la obra lo hace Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ahí la importancia como nos han enseñado, la importancia del nuevo nacimiento, de la conversión. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo espiritualmente y somos cambiados de posición. Pasamos de la posición del reino de Satanás y nos vamos al reino de Cristo. Eh, mm, y como decías tú también, eso significa cambiar de autoridad. Ya no nos sometemos a Satanás ni a sus mentiras, sino que ahora estamos sometidos a Cristo y a su verdad. Entonces, entender esto, entender que somos nuevas personas, nuevas criaturas, que tenemos una identidad en Cristo, que tenemos la misma identidad y la misma nacionalidad, por así decirlo. eh,
que Cristo eh, nos convierte en personas especiales. Tú decías y explicabas del linaje, que somos descendencia familiar común, que nos une la misma sangre, el mismo apellido y la misma herencia. Y eso me dejó marcando ocupado porque sentirse parte de una comunidad y de un pueblo especial te hace también ser especial. Entonces me da valor, eh, como en el mundo a veces la gente no nos valora o no tenemos identidad o miles de cosas, pero sentirse parte del pueblo de Dios para mí es muy especial y me da valor y me da un sentido de pertenencia. No soy de este mundo, sino que soy de parte del pueblo de Dios, pueblo de un pueblo celestial. Así que eso. Gracias, Ronnie. Gracias, Paula. Me viene a la mente, bueno, yo soy malo para citar versículos, pero me viene a la mente una porción que dice que no nos entristezcamos o no nos avergoncemos cuando por causa de Cristo seamos vituperados. Y creo que tiene que ver con eso, o sea, eh, van a venir momentos, van a venir situaciones en las que vamos a ser atacados, vamos a ser avergonzados públicamente por el hecho de profesar nuestra fe en Cristo. Y en esos casos creo que debemos sentirnos fortalecidos de que tenemos esta familia, este sentido de pertenencia y esta esperanza viva de vida eterna, y eso nos debe animar para hacer frente a esas situaciones que realmente son tristes, quizás desaniman, quizás nos dan miedo, qué sé yo, pero qué bueno saber que tenemos una familia en Cristo. Hermano Ramón o Paulina, vi que levantaron la mano y la bajaron. Sí, estoy por aquí. Quiero hacerle una consulta, Ajá, ¿no? El tema de ajá. lo que hablaste hoy acerca de la predestinación y todo aquello, ¿se va a ahondar más adelante en eso? Sí, Que, es que lo que pasa es que me llama la atención el versículo en el sentido de que yo entiendo de que no somos así elegidos como este sí, este no, para salvación, no, sino que yo entiendo que predestinado en cuanto a la herencia. Entonces, eso es lo que me causa una duda, si es así en cuanto, eh, por ejemplo, la salvación, ser coheredero de Cristo, para eso fuimos predestinados, pero no como para salvación. Eso es lo que la duda que me calza, o sea, que es la que tengo en este momento, porque con el pasaje de Juan que dice, eh, de los que se salieron de la iglesia, porque dicen que no eran de nosotros, pero para ser de nosotros, o sea, para haber sido, tiene que haber estado dentro del núcleo primero para haber apostatado. Entonces me llama la atención esas dos cosas. Entonces por eso quería saber se iba a ahondar más en este tema. sí, sí, va a estar en el cronograma, aunque yo no he revisado el cronograma completo, Hay una clase respecto a este, eso. pero sí. Y bueno, como yo lo veo, desde mi humilde opinión, como que trato de no enrollarme mucho en el tema de qué es lo predestinado. Yo pienso que el Señor ya sabe quiénes son los que van a ser salvos, Ujú. los que, quiénes estarán allí o estaremos allí en ese momento. Pero nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos quiénes son y el llamado que tenemos es a seguir predicando porque puede ser que la persona que más pensemos nosotros que tiene, digamos, actitudes o que está cerca de recibir al Señor, al final no lo reciba o no sea genuino en el arrepentimiento. Y puede ser alguien que veamos que ni, bueno, eso no le entra al Evangelio, pero por ningún lado, y el Señor haga una obra
milagrosa allí y resulte que esa persona sí se convierta. Entonces yo lo veo es así, predestinados en el sentido de que Dios sabe en definitiva quiénes hemos de estar allí, pero nosotros no tenemos esa información, no nos corresponde tenerla y lo que debemos hacer es predicar y tratar de que todo que esté a nuestro alrededor pueda conocer de Cristo y tenga la oportunidad también de ser salvos como nosotros. Pastor, no sé si quiere, Gracias. oye, me estoy riendo para quien no está viendo la pantalla que Peter acaba de escribir por el chat que a mí me toca esa clase. Hay una clase especial sobre esto de predestinación, así que esperemos a que llegue ese momento, no nos adelantemos. Demos gracias al Señor la brillante clase que nos trajo Ronnie, muy clara, muy profunda. No queda duda, no queda duda del salto de las tinieblas a la luz. Explicar lo que son las tinieblas, lo que implica estar en tinieblas y lo que implica estar en la luz. En nada hay mérito personal, en nada, solamente es misericordia del Señor para con todos los hombres y por la gracia del Señor nosotros hemos sido alcanzados y somos salvos. Estamos, estamos, fuimos salvos, estamos siendo salvos diariamente y seremos salvos cuando Cristo regrese. Así que agradecer esta clase, agradecer la participación de cada uno de ustedes, el lindo grupo, y esperamos que esto se vaya incrementando. Tú, Ronnie, puedes orar para que vayamos a descansar ahora y con esto de abran cámara mientras tanto para despedirnos, mientras Ronnie nos dirige en una oración de cierre. Oramos, oramos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta clase que tuvimos en esta noche, Señor. Una vez más, gracias, gracias por el compromiso de cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta noche, el hecho de que aparten el tiempo para tener este pequeño momento de comunión, de aprender, Señor, de crecer en el conocimiento de tu palabra. Es bueno, Señor, es bueno para cada uno en lo individual y también es bueno para nosotros como iglesia, Señor. Gracias porque nos inquietas a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, Padre, y que, como siempre pedimos, que no sea algo teórico, Señor, sino que también tú nos des la dirección, la entereza, la intención del corazón y la fuerza para hacerlo parte de nuestra vida, Señor, que realmente cada día demos pasos en los que mostremos crecimiento, Señor. Gracias por tu palabra y bueno, ahora que vamos a descansar, rogamos que sigas con nosotros, Señor, eh, que nos ayudes también a meditar en este tema, Señor, y seguir llevando una vida que te agrade, una vida que refleje el sentir de nuestros corazones, el agradecimiento en nuestros corazones por pertenecer a tu pueblo, Señor, porque como se ha dicho, no hay ningún mérito en nosotros, solo es por misericordia y por gracia de tu parte, Señor, que pertenecemos a este cuerpo y debemos hacer nuestro mejor para agradarte, Padre. Rogamos que nos guardes en nuestro descanso, que podamos recuperar energías para seguir asumiendo y tomando las responsabilidades que ya tenemos para el resto de la semana. Te exaltamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Saludos para todos. Betty, por allí les veo. Saludos, Rafael, Paula, Bernarda. Saludos, Michelle Ávila. Saludos, Irma. Bien, Carlos. Chao. Bendiciones, bendiciones. Saludos, Chao, pastor, que Dios Samuel, le bendiga. Peter, Camila. Saludos por allí, Aníbal. Dios bendiga a todos ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Buenas Chao, noches. estén Bendiciones. bien. Descansen. Mañana, martes hay plantío. Jueves hay plantío, viernes hay plantío y el miércoles nos reunimos para orar.
Dios les bendiga. Un Amén. abrazo. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Muchas Chao. gracias. Que Dios les bendiga. Chao.